Ok, vamos a continuar. Quería haber terminado todo este primer tema, pero no hubo suficiente tiempo. Vamos a mirar el capítulo 6 y el capítulo 7 para ver si encontramos ese tema central. ¿Y cuál es el tema central? Parece que ¿quién está en control? Los seres humanos. Hasta que llega el último momento y se descubre que hay uno que tiene el control absoluto de atrás de la historia. Ok, vamos a Daniel 6. Daniel 6. Ustedes conocen la historia. Hay 120 príncipes que odian a Daniel, quieren deshacerse de él. Ellos piensan que están en perfecto control de la situación y planifican una trama. Van al rey y le dicen al rey: oh rey, nosotros te apreciamos tanto a ti, queremos pedirte que propongas una ley. Y esa ley es que nadie puede hacer una petición a un dios o a un hombre por un periodo de 30 días. Y el rey dice: bueno, ¿cómo me quieren estos hombres? Que no quieren que nadie haga una petición ni a Dios ni a otro sino a mí. Pero no saben que en realidad, no sabe el rey que en realidad estos príncipes tienen un motivo oculto, un motivo escondido, que es el deseo de deshacerse de Daniel. Ahora, el rey engañado da una ley de que por un periodo de 30 días nadie puede hacer una petición a Dios o a hombre. ¿Quién parece estar en control de la situación? Los príncipes. Pero ahora quiero que noten algo muy interesante. El rey ejerce su autoridad proclamando esta ley, y luego, después que proclama la ley, llega a ser esclavo de su propia ley, porque las leyes de los medos y los persas no se podía cambiar. Eso demuestra que el poder del rey no era absoluto, porque el rey usa su poder supuestamente absoluto para dar esta ley, y luego entonces, una vez que da la ley, es atado por su propia ley, porque no puede librar a Daniel. Eso demuestra que el poder del rey es ¿qué? El poder del rey es limitado. Así que el rey da este decreto, todo el poder parece estar en manos de los enemigos de Daniel. Y ahora Daniel, cuando oye que se da el decreto, ¿qué hace? Va a su aposento y ora a su Dios 3 veces al día, como solía hacerlo antes. Y ahora el rey, y quiero que vayan conmigo ahora a Daniel 6, porque este pasaje es muy interesante, y más adelante, hoy en la última sesión, vamos a mirar más detenidamente estas historias de Daniel 3 y Daniel 6, porque son muy significativas. En Daniel, el capítulo 6 y el versículo 14, dice: el rey entonces, oyendo el negocio, pesóle en gran manera, y sobre Daniel puso cuidado para, ahora viene una palabra clave, para librarlo, y hasta puestas del sol trabajó para librarlo. Pero no podía, porque quedó amarrado por su propia ley. Él creía que estaba ejerciendo su autoridad, dando la ley, y ahora se convierte en esclavo de su propia ley. No puede librar a Daniel. Versículo 15. Empero aquellos hombres se reunieron cerca del rey, dijeron al rey: sepas, oh rey, que es ley de Media y Persa, que ningún decreto u ordenanza que el rey confirmare puede mudarse. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y echáronle en el foso de los leones. Y hablando el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Está diciendo: porque yo no puedo. ¿Quién está en control de la situación? El rey piensa al principio que es él da la ley.
¿Cómo me quieren estos asesores? Y cuando luego se da cuenta, cuando lo han engañado, dice, ay, ahora quiero librar a Daniel y no puedo. Dice, bueno, Daniel, como yo no puedo, ojalá que el Dios tuyo sí pueda. Versículo 16, entonces el rey mandó, trajeron a Daniel y echaron en el foso de los leones, y hablando el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, porque el acuerdo acerca de Daniel no se mudase. Hasta este punto, ¿en manos de quién parece estar todo el poder? En manos de los príncipes y el decreto que dio el rey. Esa noche el rey no es capaz de dormir. Dice que no traen los músicos, no le traen comida, está en ayuno, porque está pensando que Daniel ha sido comida de gatos. Muy temprano por la mañana el rey se va a la entrada del foso. Y quiero leer aquí en el versículo 19, el rey por tanto se levantó muy de mañana y fue a prisa al foso de los leones. Y llegando cerca del foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y hablando el rey dijo a Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Tu Dios ha podido sobreponerse al decreto mío para librarte de la boca de los leones? Y ustedes saben cómo termina la historia. Daniel dice, Dios envió su ángel, el mismo ángel. Del capítulo 3, Dios mandó su ángel y cerró las bocas de los leones. Pregunto, ¿quién es el que controla a los leones? Cerraron las bocas de los leones. Pero ¿qué sucedió cuando echaron a los príncipes al foso? Entonces ya los vigilantes le abrieron la boca a los leones. Y los leones se comieron a los príncipes. El que ríe de último ríe mejor. Esta es la lección. Si tú perseveras con el Señor va a intervenir. El tema central del tiempo de angustia no es la terrible angustia que viene. Vamos a ser perseguidos y no vamos a poder comer ni tomar y nos van a echar a la cárcel y nos van a torturar. ¡Qué terrible! Pensamos que el tiempo de angustia es eso. Pero si nosotros somos fieles a Dios, como fueron Daniel y sus compañeros, imagínense ustedes qué testimonio fue cuando los 3 jóvenes fueron sacados del horno y no tenían ni una quemadura. Qué testimonio a un mundo apóstata. Y cuando Daniel fue sacado del foso de los leones, qué testimonio poderoso en cuanto a lo que significa servir al Dios verdadero, el Dios que interviene para librar a su pueblo. Ahora vamos a Daniel 7. Déjenme leer Daniel 6, 26 y 27 primero. El rey luego da un decreto. Dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el reino, y en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Fíjense que ahora el rey exalta y glorifica al Dios del cielo, como el que está en control de toda la situación. Ahora vamos a Daniel 7. Es un capítulo interesante, tiene las 4 bestias. Es la misma secuencia de Daniel 2, solo que en Daniel 2 hay metales, en Daniel 7 lo que hay son bestias. Ahora lo que quiero que noten es la cantidad de veces que se usa nuevamente la voz pasiva. No dice Babilonia tomó el poder. No. Hay un poder que está permitiéndole a Babilonia, a Medo-Persia y a Grecia gobernar. Noten Daniel 7 y el versículo 4. Dice, la primera era como león. ¿Qué reino representa el león?
Babilonia, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. ¿Quién se las arrancó? Dios. Y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. ¿Quién fue el que le dio corazón de hombre? Dios. Fíjese que Dios, hay un poder que está haciendo esto detrás del telón. Se denota por los verbos en voz pasiva. Nuevamente dice, fueron arrancadas sus alas, fue levantado del suelo. El león no está haciendo esto. Alguien le está haciendo esto al león. Y dice, le fue dado corazón de hombre. Luego tenemos el oso. Noten Daniel 7:5. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así. ¿Quién le está diciendo? Dios. Le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Daniel 7:6, el leopardo. Después de esto miré, he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. ¿Quién? ¿Están notando los verbos en voz pasiva? Hay alguien que está haciendo esto. No es el león, el oso y el leopardo los que están haciéndolo. Hay alguien que está detrás del telón haciéndolo. Y luego noten el cuerno pequeño. Daniel 7, el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como ojo de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Y persiguió a los santos, y pisoteó la ley. ¿Y por qué? Noten Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, hablando del mismo cuerno pequeño. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley. ¿Y luego qué dice? Oh, qué interesante. ¿Quién se lo entregó? Dios. Serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Por qué el cuerno pequeño pudo perseguir a los santos del Altísimo? Porque fueron entregados. Dios lo permitió. Cuando dice que fueron entregados, serán entregados, no quiere decir que Dios los pone ahí para que los persiga, sino que significa que Dios da un paso atrás y permite que los persigan. Ahora yo pregunto, ¿durante este periodo se cometieron muchas injusticias? Los tribunales terrenales, por ejemplo el tribunal de la Inquisición, cometieron muchas barbaridades injustas contra los fieles de Dios. ¿Cómo no? Fueron entregados en manos del cuerno pequeño. El cuerno pequeño hizo lo que le dio la gana. Se necesita rectificar esta situación. Se necesita rectificar los juicios errados que se emitieron en los tribunales terrenales. De alguna manera Dios tiene que rectificar eso. ¿Cómo no? Y ahí lo tienen en el capítulo 7. Dice allí que después que el cuerno pequeño ejerce su poder, los santos son entregados en sus manos, se convoca un juicio celestial. Y de eso vamos a hablar mañana en la tarde. Y en el juicio celestial se va a condenar al cuerno pequeño y se va a recompensar a los santos del Altísimo. Ahora, ¿cuándo comenzó ese juicio celestial? En 1844. Es decir, los juicios equivocados que se emitieron en la tierra contra los santos por parte del cuerno pequeño, cuando se hace el juicio celestial, Dios va a examinar los casos de todos los que fueron perseguidos y muertos. Y Dios va a revocar la sentencia del tribunal terrenal y va a pronunciar un juicio a favor de los santos del Altísimo. Dice la última parte del capítulo 7. Dios va a revocar los juicios errados en la tierra
y lo va a hacer cuando examine los casos en juicio celestial. Eso lo vamos a mirar mañana en la tarde. Por ejemplo, en Daniel 7:26 dice que le quitarán su dominio. Hablando del cuerno pequeño, le quitarán su dominio. ¿Quién le va a quitar el dominio al cuerno pequeño? Dios con los ángeles. Y luego entonces en voz pasiva dice también el versículo, en varios versículos dice, le fue dado. El reino será dado a los santos del Altísimo. Será dado al Hijo del Hombre. Es decir, hay un poder que está obrando detrás de la historia para rectificar todos los juicios errados que se emitieron durante los 1260 años. Tomemos un caso específico. ¿Han oído hablar de Juan Hus? Ese hombre que fue quemado en la hoguera. Yo tuve el privilegio hace unos años de visitar ahí en el sur de Alemania, en Constanza, el lugar, la catedral a donde le hicieron el juicio. Lo llevaron a la catedral y los miembros de la Inquisición le hicieron el juicio, un juicio errado, y lo condenaron a morir quemado en la hoguera. Y yo he ido al lugar ahí donde, el lugar preciso, a donde pusieron la leña, lo amarraron con cadenas y le prendieron fuego a la leña y lo quemaron vivo. Yo pregunto, ¿eso fue un juicio justo o injusto? Injusto. Porque el fiel era Hus y los infieles eran los inquisidores. Ahora, ¿qué va a suceder cuando el nombre de Hus aparezca en el juicio? Porque el nombre de él va a aparecer en el juicio. Dios lo hace en orden cronológico. Desde los primeros que vivieron, cada generación sucesiva, culminando con los vivos, dice la hermana White. Cuando llegue el caso de Hus, ¿qué va a pasar en el tribunal celestial? Se va a determinar que el juicio que se emitió en la tierra contra Hus fue un juicio ¿qué? Injusto. Y ahora se va a pronunciar en favor de Hus un juicio revocatorio del primer juicio, diciendo, cuando Cristo venga, ahora este va a recibir su recompensa en el reino y el cuerno pequeño será destruido, el poder perseguidor. Ahora yo pregunto, ¿puede parecer que por un tiempo los poderes terrenales ganan y los hijos de Dios pierden? ¿Puede parecer durante un tiempo así? ¿Cómo no? Dice, serán entregados en su mano por tiempo, la mitad de un tiempo. Millones de los hijos de Dios murieron durante los 1260 años. Pero esa no es la última palabra. La última palabra es cuando el juicio celestial revoque las decisiones erradas en el tribunal terrenal y entonces el pueblo de Dios será recompensado con la vida eterna. En el quinto sello encontramos un cuadro de esto. Los mártires están debajo del altar y están clamando a Dios, ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que lo derraman en la tierra? Y han sido muertos, dice ahí. Están clamando figurativamente, es decir, su sangre está clamando por justicia. Como la sangre de Abel clamaba, dicen en Génesis 4, clamaba por justicia, porque Caín cometió una injusticia grande. El justo murió y el impío vivió. Eso no es justo. Así que están clamando, ¿hasta cuándo, Señor, nos juzgas y venga nuestra sangre? Y Dios le dice, mira, ustedes ya tienen sus vestiduras blancas, no hay ningún problema. Su caso es seguro. Pero ustedes tienen que esperar todavía un tiempo hasta que se complete el número de los mártires en el futuro, durante el corto tiempo de angustia. Y entonces dice, cuando ya se complete el número de los mártires, inmediatamente antes de cerrarse la puerta de la gracia, entonces ya ustedes y los mártires del futuro resucitarán, juzgarán y reinarán con Cristo 1000 años, dice en Apocalipsis capítulo 20. Entonces por eso yo digo, el que ríe de último, ríe mejor. Así que no nos enfoquemos en la persecución. A veces hacemos eso y la gente se llena de terror. Y la gente dice, ay, ojalá el Señor me mande al descanso antes de que llegue ese momento. No, será un gran honor
estar vivo y vindicar el carácter de Dios ante el universo. Como hizo Daniel y sus 3 amigos, un testimonio vivo de que hay un Dios vivo en el cielo, a quien nosotros servimos. Ok, ¿les quedó claro el tema central ahí en Daniel? Daniel 1 al 7. Si siguiéramos al 8, 9, 10, 11 y 12 encontraríamos exactamente lo mismo, pero solamente quería darles los primeros 7 capítulos y entonces le dejo, lo otro se lo dejo de tarea. Ok, ahora vamos a mirar un poco más detenidamente algunos pasajes de Daniel y otros pasajes bíblicos alusivos a esos pasajes en el libro de Daniel. La Iglesia Adventista tiene algunas ideas teológicas radicalmente diferentes que las que tienen todas las demás iglesias. Nosotros creemos que la puerta de la gracia se va a cerrar antes de la segunda venida de Jesús. Las iglesias cristianas no creen eso. Las iglesias cristianas creen que uno puede entregarse a Jesús hasta el momento en que vengan las nubes del cielo. Pero nosotros creemos, en armonía con la Biblia, que la puerta de la gracia para el mundo se va a cerrar antes de la segunda venida de Jesús. Y cuando se cierra la puerta de la gracia, el pueblo de Dios va a estar en la tierra. Y que cuando se cierre esa puerta, el pueblo de Dios va a pasar por un terrible tiempo de angustia. Las iglesias cristianas creen que los fieles se van a ir en el rapto y no van a pasar por la tribulación. Nosotros creemos que los fieles de Dios van a pasar por la gran tribulación final. Y creemos también que al terminar el tiempo de angustia, los fieles serán librados por Cristo en la segunda venida de Jesús, para ser llevados al cielo por 1000 años. Las iglesias creen que los fieles van a pasar 1000 años aquí en la tierra. Y luego entonces creemos que después del milenio habrá un juicio de los impíos. Serán destruidos Satanás y sus ángeles y los impíos, y entonces Cristo hará cielos nuevos y tierra nueva. Esa es nuestra perspectiva. Ahora queremos hablar en los próximos minutos y en la última sesión de esta mañana sobre estos aspectos: el cierre de la gracia, el tiempo de angustia y la liberación final del pueblo de Dios en la segunda venida. Y vamos a encontrar 6 comunes denominadores. Vamos a estudiar varios pasajes que hablan del tiempo de angustia. Algunos de ellos están en Daniel, otros están en otros libros, pero compaginan perfectamente con lo que encontramos en el libro de Daniel. 6 comunes denominadores vamos a encontrar en todos estos panoramas. Número 1, siempre hay un remanente fiel. Siempre hay un remanente fiel. Número 2, el remanente fiel tiene un enemigo o enemigos. Número 3, el remanente de Dios pasa por un terrible tiempo de angustia, perseguidos por sus enemigos. Número 4, durante este tiempo de angustia, la fe de los fieles de Dios es severamente probada. Número 5, Dios se demora en librar a su remanente de manos de sus enemigos. Hay una demora. Y finalmente, después de la demora, Dios interviene para librar a sus fieles. Son los 6 comunes denominadores de los pasajes que vamos a estudiar ahora. Un remanente fiel, enemigos del remanente, tiempo de angustia para el remanente, la fe del remanente severamente probada, una demora en Dios librar al remanente, que es durante el tiempo de angustia, y finalmente, después de la demora, Dios interviene para librar a sus fieles. Ahora, el primer ejemplo que quiero que nosotros miremos es lo que ocurrió antes del diluvio. Porque esa es la ilustración más clara de la Biblia del concepto adventista, del cierre de la gracia, el tiempo de angustia, la fe probada del pueblo de Dios, la demora y la liberación final. Ustedes saben que Noé predicó por 120 años. Durante ese tiempo la puerta de la gracia estaba abierta, ¿sí o no?
Su mensaje fue acompañado por el poder del Espíritu Santo. Porque Dios dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Sí, el Espíritu Santo estaba contendiendo, estaba acompañando el mensaje de Noé. Y el mensaje de Noé fue un mensaje de juicio. Porque cuando él terminó de proclamar su mensaje, el mundo se había dividido ¿en cuántos grupos? En dos. Es un mensaje de juicio. Porque el mensaje de juicio reúne a los que adoran a Dios y a los que adoran a la bestia. En los días de Noé, los que entraron al arca y los que quedaron fuera del arca. Cuando todos habían tomado su decisión, Noé y su familia entraron al arca, todos los demás se quedaron fuera del arca. Sucedieron 3 eventos consecutivos cuando todos habían tomado su decisión basado en la predicación del juicio de Noé. En Génesis 7:16, hablando de los animales, dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Punto clave. Yo pregunto, ¿cuándo se perdieron los que estaban fuera del arca? ¿Cuándo se cerró la puerta o cuando comenzó a llover? Cuando se cerró la puerta estaban perdidos. No cuando empezó a llover. Es decir, cuando se termina de predicar el mensaje, ahora se cierra la puerta. ¿Y qué pasa? ¿Cuánto tiempo pasa entre cuando se cierra la puerta y cuando comienza a llover? 7 días. ¿Acaso Dios no era capaz de causar que viniera lluvia el mismo día? ¿Podría haber Dios hecho llover el mismo día? ¿Cómo no? Pero Dios estaba en esta historia ilustrando lo que va a pasar al final de la historia. ¿Creen ustedes que la fe de Noé y su familia fue severamente probada durante esos 7 días? ¿Cómo creen que se portaron los que estaban afuera por cada día que pasaba? La hermana White dice que se volvieron más violentos. Y dice que la fe de Noé y su familia fue severamente probada. Por cada pasa el día, nada de lluvia. Así que fue un tiempo de angustia. La hermana White dice, fue un tiempo de victoria para los que estaban afuera. Y un tiempo de derrota para los que estaban adentro. Hubo una demora en Dios librarlos, un tiempo de angustia para los que estaban adentro. Pero luego, el último punto es que finalmente todos los impíos fueron destruidos, los enemigos fueron destruidos y Noé y su familia fueron preservados o salvados. Y ustedes saben que el Señor Jesucristo usó esta historia para ilustrar lo que va a pasar al final de la historia. Nota Mateo 24, 37 al 39. Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, lo que pasó allá va a pasar al final. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ahora fíjense, el primer hasta marca el momento cuando entran al arca. Y no entendieron. ¿Quiénes no entendieron? Los que estaban afuera. No entendieron hasta cuándo. Hasta que vino el diluvio. ¿Qué no entendieron los que estaban afuera hasta que vino el diluvio? Que estaban perdidos, exactamente. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y luego dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces yo pregunto, al final de la historia se va a cerrar la puerta y va a pasar un periodo después de cerrarse la puerta, después de lo cual Dios destruirá a los impíos y salvará a su pueblo. Jesús dijo, así va a ser. Lo comparó con la venida de un ladrón. Jesús dice, ya va a venir como ladrón a medianoche. Imaginemos cómo es eso. Una persona ha trabajado todo el día, llega a la casa cansado, cena, se sienta a ver las noticias, se arrodilla al lado de la cama ahora.
Luego se acuesta, se pone debajo de las cobijas, ay, tan cansado, tan cómodo. Y cuando está acostado ahí, se acuerda que se le olvidó trancar la puerta. Está tan cómodo y sabroso ahí. Levantarme, qué aburrimiento levantarme ahora de aquí, que estoy casi durmiéndome para ir a trancar la puerta. Dice, yo llevo 20 años viviendo en esta casa y nunca ha llegado el ladrón. Y no tranca la puerta. Y da la casualidad que esa misma noche se aparece el ladrón. Y encuentra la puerta destrancada y entra a la casa y se roba todo lo que es de valor. Y los que están adentro están inconscientes de que vino el ladrón, porque están durmiendo. ¿Cuándo se dan cuenta que el ladrón vino? Cuando se despiertan por la mañana. ¿Hay un lapso de tiempo entre cuando llega el ladrón y cuando la gente descubre que vino el ladrón? Sí. La venida del ladrón, cuando Jesús comparó su venida con la venida del ladrón, lo que está diciendo es que la puerta de la gracia se va a cerrar como cuando viene un ladrón. Y va a pasar un tiempo y los impíos no se van a dar cuenta que están perdidos, sino hasta que Cristo venga a la nube del cielo, pero en ese tiempo será demasiado tarde porque ya el ladrón vino. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, ¿quién era el remanente en los días de Noé entonces? Noé y su familia. ¿Quién eran los enemigos? Los impíos. ¿Pasaron por un tiempo de angustia? ¿Cómo no? Su fe fue probada. ¿Dios demoró en librarlos? ¿Cuánto tiempo? 7 días. ¿Pero finalmente los libró? Sí. Están todos los comunes denominadores. Ahora vamos a Daniel 12 y el versículo 1. Daniel 12, 1. Ese versículo ya lo leímos, pero vamos a leerlo de nuevo. Y nuevamente relato el contexto. En el capítulo 11 sale el rey del norte, que es lo mismo que el cuerno pequeño, la bestia, el hombre de pecado, la abominación asoladora, la ramera, el anticristo. Todos son nombres para el mismo sistema, el sistema papal. Sale el rey del norte cuando se le sana la herida mortal que recibió en 1798, sale con la intención de destruir y aniquilar al pueblo de Dios. Y en el momento cuando está por destruir al pueblo de Dios, en Daniel 12:1 nos dice, en aquel tiempo, cuando el rey del norte sale a destruir al pueblo de Dios, se levantará Miguel. Ahora, ¿qué significa eso? Se levantará Miguel. Bueno, tenemos que ir en otras partes de Daniel a donde se usa la misma palabra levantará. Vamos a Daniel 11, 2 y 3, donde se usa la misma palabra levantará. Dice aquí Gabriel a Daniel, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá, lamentablemente la traducción no refleja, pero en realidad la mismita palabra, he aquí, se levantarán aún 3 reyes en Persia, dice en el hebreo. ¿Qué significa eso? Se levantarán de aquí en adelante 3 reyes en Persia. ¿Qué significaría eso? Que de aquí en adelante se levantarán 3 reyes en Persia. Significa que 3 reyes van a reinar. Así que dice, ahora yo te mostraré la verdad, he aquí que se levantarán aún 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el rey de Grecia, y luego dice, se levantará luego un rey valiente. ¿Qué significa eso? Se levantará un rey valiente. Significa que va a surgir, va a comenzar ¿a qué? A gobernar. El cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Entonces, ¿qué significa la palabra se levantará? La expresión se levantará. Significa comenzará a reinar o a gobernar. Ahora, ¿cuándo es que Cristo comienza a reinar o a gobernar? ¿Sobre qué gobierna Cristo?
sobre su reino. ¿Y qué es su reino? Su reino se compone de sus fieles. El reino no se entiende geográficamente, es decir, el reino no es como decir Costa Rica. O hablamos del Reino Unido. Cuando decimos Reino Unido, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al territorio de Gran Bretaña. Pero la palabra reino en Daniel no significa el territorio geográfico, significa las personas que integran el reino. Ese es el reino. Ahora, ¿qué tiene que hacer Jesús para demostrar quiénes son súbditos de su reino? Tiene que haber un ¿qué? Un juicio. El propósito del juicio es revelar quién integra el reino de Cristo. ¿Y qué sucede cuando termina el juicio? El reino de Cristo está completo, porque se ha demostrado quiénes son los súbditos de su reino. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Su reino es su gente. Y cuando el juicio ha demostrado quiénes son miembros de su reino está completo. En ese momento ya Cristo se puede levantar y puede comenzar a reinar sobre su reino, porque se ha revelado quiénes son los súbditos de su reino. Ahora voy a leerles una cita de la hermana White, donde ella dice precisamente eso. Primeros Escritos, página 280. Dice, todos los casos habían sido fallados, para vida o para muerte. Este es cuando se cierra la puerta de la gracia. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Es decir, mientras Jesús estaba en el santuario, procedió el juicio de los muertos y de los vivos. Y luego dice, Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos de su reino. Entonces, ¿cuál es su reino? Los súbditos de su reino. ¿Y qué tiene que suceder para determinar cuáles son los súbditos de su reino? Hay que hacer un juicio para ver si en verdad perseveraron o no. Entonces, ¿qué significaría se levantará Miguel? Significa que Jesús va a comenzar a reinar sobre su reino, porque ya el juicio ha terminado y la puerta de la gracia se cerró. ¿Están conmigo o no están conmigo? Amén. Y luego, ¿qué pasa después que se cierra la puerta? El rey del norte sale a tratar de destruir al pueblo de Dios. El Señor Jesucristo en ese momento se levanta para defender a su pueblo. Dice, está de parte de los hijos de tu pueblo. Y luego dice, ¿será tiempo de qué? Tiempo de angustia. ¿El pueblo de Dios va a estar aquí durante el tiempo de angustia o se van a ir en el rapto antes? Van a estar después que Cristo se levante. Porque dice aquí, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Para ser libertados tienen que estar aquí. Ahora fíjense, será libertado tu pueblo, todo el que se hallara escrito en el libro. ¿Cuándo es que se retuvo su nombre en el libro? ¿Cuándo es que se retuvo el nombre de ellos en el libro? En el juicio que se hizo antes de cerrarse la puerta de la gracia. ¿Ven? El concepto adventista es muy bíblico, muy firme. Lo que pasa es que nos hemos vuelto flojos en el estudio. ¿Ven? Todos lo queremos masticado, como si no tuviéramos dientes. ¿Ven? Pero cuando estudiamos la Biblia hay que masticar, hay que hacerle preguntas al texto, hay que indagar qué significa esta palabra, qué es esta expresión, en qué orden aparecen los eventos. Tenemos que escudriñar las Escrituras, no solamente leerlas. Ahora entonces yo pregunto, ¿hay un remanente aquí? ¿Sí? ¿Cómo no? Hay un remanente. ¿El remanente tiene enemigos? El rey del norte quiere destruirlos. ¿Habrá un tiempo de angustia terrible? Sí. ¿La fe del pueblo de Dios será severamente probada?
¿Dios demorará en librar a su pueblo? Todo el tiempo de angustia. Pero finalmente será librado. En todos estos pasajes bíblicos hay los comunes denominadores. Ahora, el tiempo de angustia se conoce como el tiempo de angustia de Jacob. ¿Creen entonces que sería buena idea estudiar la historia de Jacob? Pues si es el tiempo de angustia de Jacob, hay que saber por qué pasó con Jacob. Así que vamos a examinar la historia de Jacob. La historia está en Génesis 32. Génesis 32. Y ya vamos a llegar a Daniel. Solamente les estoy dando otros ejemplos bíblicos para que vean que la Biblia es uniforme en su forma de presentar estas cosas. Que todos los pasajes sobre el tiempo de angustia compaginan uno con el otro. Ahora déjenme darles un poquito de trasfondo antes que leamos algunos versículos. Jacob había pasado 20 años exiliado de su hogar por haberle mentido a su padre y haberle robado la primogenitura a su hermano. Y Jacob durante esos 20 años no había podido perdonarse a sí mismo. Dios lo había perdonado, porque poco tiempo después de huir de su casa, Dios le dio el sueño de la escalera. La comunión entre el cielo y la tierra está abierta y Dios le había dicho, yo te voy a acompañar y te voy a proteger a donde quiera que vayas. Dios le había dicho, tu pecado es perdonado, yo estoy contigo. Pero por 20 años Jacob no es capaz de perdonarse a sí mismo. Saben que el perdón no tiene nada que ver con la forma en que nos sentimos, porque Satanás va a tratar de hacernos sentir que no estamos perdonados. Tenemos que estar seguros de que Dios nos perdonó, no porque lo sentimos, sino porque Dios lo dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Reclamar su promesa. Y el diablo va a tratar de convencernos de que no lo sintamos. Ay, es que no me siento perdonado. No metas sus sentimientos ahí. Si nos hemos arrepentido y hemos confesado nuestros pecados, podemos estar seguros del perdón. Pero Jacob por 20 años no pudo perdonarse a sí mismo. Y luego, después cuando terminan los 20 años, Dios le dice a Jacob, vuelve otra vez a tu tierra. Y emprendió el viaje. Y cuando ya está por llegar al final del viaje, oye que viene su hermano con 400 hombres armados hasta los dientes con la intención de destruirlo a él y a toda su familia. Están indefensos, no se pueden defender. Viene el enemigo. Y ahora Jacob va a pasar por su tiempo de angustia. Jacob va junto al arroyo de Jaboc y derrama su corazón en oración a Dios. Y voy a leer los versículos. Básicamente lo que Jacob le está diciendo a Dios es, mira, yo sé que no tengo ningún derecho a reclamar tu protección. Yo sé que no tengo derecho, soy un gran pecador. Todavía se siente indigno, todavía no es capaz de aceptar la idea del perdón de Dios. Dice, por favor, dame la seguridad de perdón para que yo pueda tener la seguridad de que tú vas a protegerme con mi familia. Vamos a leer el capítulo 32, 9 al 11. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy entre dos campamentos. Y ahora viene una palabra clave, quiero que recuerden esta palabra, porque en la próxima sesión vamos a encontrarla vez tras vez. ¿Qué dice Jacob? Líbrame, no olviden esa palabra, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. ¿Pueden sentir la angustia de Jacob? La angustia de que tal vez no he recibido perdón completo y por eso Dios no puedo reclamar la protección de Dios, pero necesito tener la seguridad del perdón y de la protección de Dios. Está pasando por este tiempo de angustia. Y mientras está ahí orando, se aparece un personaje misterioso que empieza a luchar con Jacob.
Jacob cree que es el enemigo. Empieza a luchar con él. Con el transcurso del tiempo, Jacob se da cuenta que este personaje no es un personaje humano, que es sobrenatural. Especialmente cuando le toca el encaje del muslo y se lo descoyunta. Se da cuenta que está luchando con un personaje sobrenatural. Y este personaje le dice a Jacob, porque ya estaba amaneciendo, dice, Jacob ha luchado prácticamente toda la noche. Le dice a Jacob, suéltame, porque ya amanece. Y Jacob se aferra de él, porque él ya sabe que este es un personaje divino, se aferra de él y dice, no te soltaré hasta que me des tu bendición, hasta que pueda tener la certeza del perdón y de tu protección. Y vuelve a decir, suéltame, no te suelto hasta que tú me bendigas y me des la seguridad del perdón y de la protección. Y entonces ese personaje que vamos a identificar en unos momentos, le dice a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, mi nombre es suplantador. Eso es lo que significa el nombre de Jacob. Mi nombre es Jacob, suplantador. Y el personaje misterioso le dice, mira, ya tu nombre no será llamado más suplantador, porque ya tú no tienes ese carácter. Tu nombre ahora será llamado Israel, príncipe de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Y dice que lo bendijo allí y le cambió el nombre. Yo pregunto, ¿murió Jacob junto con su familia? No. ¿Quién era ese personaje? Vamos a Oseas 12:4. Oseas 12 y el versículo 4. Dice, hablando de esta experiencia, venció ¿a quién? ¿Con quién estaba luchando Jacob? ¿Cuál ángel? Miguel. ¿Qué dice en Daniel 12:1? En aquel tiempo será librado tu pueblo. Y el nombre de ese ángel que libra al pueblo es ¿qué? Miguel. Es decir, este es Miguel. Y en un momento se lo voy a comprobar. Dice, venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que ese ángel no era un ángel común y corriente, sino que era el ángel de Jehová? Era el arcángel Miguel, Cristo Jesús, por el nombre que le puso Jacob a ese lugar. Le puso el nombre Peniel, que viene de dos palabras hebreas, pen y la palabra el. Pen significa rostro y el, Dios. Le puso como nombre a ese lugar donde luchó, rostro de Dios. ¿Por qué le puso ese nombre? Génesis 32:30 lo explica, dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y ¿fue qué? Librada mi alma, o mi vida, se podría traducir. ¿Era Dios ese ángel? Sí, porque él dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Es decir, el que estaba luchando con él era el arcángel Miguel. Ahora entonces preguntémonos, ¿hay un remanente fiel en esta historia? Sí. ¿Hay un enemigo? ¿Quién? Esaú y sus 400 hombres. Pasó por un tiempo de angustia Jacob, agonizante, orando y rogando por el perdón y por protección. ¿Cómo no? Su fe fue severamente probada. Dios demoró en librarlo toda la noche, pero finalmente Dios lo libró de la ira de su hermano. Sí, dice que su hermano vino en paz y fue librado de una muerte segura.